colinérgicos y anticolinérgicos. En los objetivos ya lo mismo vamos a recordar básicamente esa fisiología. Les tenía una actividad pero no me está cancionando, no sé si pueda. Y luego seguimos con el paso. Entonces, ya dijimos ¿qué sistema es? No, señor. ¿Se dan cuenta cuál es el origen? No, pero si está en el cráneo. Ah, no, es que lo tengo cortado ya. Sí, no, mira, no, sí. Entonces nos vamos con nuestro origen craniosacro, nuestra sinapsis, y ahora vamos a hacer el ejercicio de recordar cómo es la síntesis de acetilcolina. ¿Quién le explica? Ahí tienen la ayuda de la gráfica. Hablamos de la síntesis, a partir de qué se sintetiza la acetilcolina. De colina. Bueno, acetil-CoA. Y tenemos entonces la acción enzimática para que se sintetice esa acetilcolina. Queda en las vesículas igual mientras estamos en reposo, pero también necesito la movilización de esas vesículas hacia la membrana para que hagan lo mismo, una exocitosis, y todo depende del nivel intracelular del calcio, ¿cierto? Sale la acetilcolina, ¿ahora qué pasa? Receptores, ¿de dónde? Los receptores posinápticos, que serían los muscarínicos si estoy en la unión neuro-efectora, ¿verdad? Muscarínicos, 5 tipos de receptores, pero ¿qué pasa aquí a diferencia del simpático? Que se degrada en vez de recaptarse. No hay proceso de recaptación, la acetilcolina no se recapta. Listo, ¿hay algo más diferente en esa gráfica? Que la enzima está en la célula posináptica. Entonces, es lo que hace que la respuesta simpática sea aún más corta que la del simpático. La enzima la tengo en la hendidura. Tan pronto se suelta la acetilcolina del receptor, la coge la acetilcolina esterasa, me la biotransforma y queda nuevamente en acetato y colina y se va nuevamente a circulación sistémica. Es una de las razones por las que nosotros no somos tan conscientes de esa respuesta del parasimpático. Entonces, habíamos visto que nuestros receptores colinérgicos, entonces, 2 familias grandes, los nicotínicos. Dijimos que el N es el que está en el ganglio, que es el subtipo neuronal. Y está el de la placa neuromuscular. Pregunta: cuando yo activo mi parasimpático, ¿la placa neuromuscular se activa? Si yo activo parasimpático, ¿activo la placa neuromuscular? No. Fisiológicamente no la tendría que activar. Solo y solo si tengo un exceso de acetilcolina, en esa condición podría activar placa neuromuscular. Ya vamos a revisar por qué. De los receptores muscarínicos tengo 5 subtipos donde se ubican los receptores muscarínicos. ¿Celular de los orquinos? Sí, pero ¿qué tipo? ¿Cuál subtipo? Bueno, por ejemplo, células parietales.
¿Pero qué suplico? Del M3. El M3, sí. ¿Dónde tengo yo el receptor M2? Ese me interesa muchísimo porque es el que me modula frecuencia cardíaca con el parasimpático. Entonces, ese sí lo debo tener presente. M1 lo puedo tener a nivel del sistema nervioso central, M4 lo tengo a nivel de glándulas y M5 también va para el sistema nervioso central. Sin embargo, los tres subtipos con los que estamos más familiarizados son estos, ya les decía, que M2 es el que está en corazón y el efecto por la activación del receptor M2 me lleva a una disminución en la velocidad de conducción, es decir, que tiene un efecto que velocidad de conducción. Dromotrópico negativo. Entonces, si me disminuye la velocidad de conducción auriculoventricular, ¿qué va a pasar con ese cristiano? Disminuye la velocidad. De la disminución del ritmo. ¿Sí? Si tengo efecto dromotrópico que me disminuye la velocidad, ¿tengo disminución del ritmo? ¿Radicate? Sí. ¿En la velocidad de conducción o sería por efecto sobre el nódulo sinoauricular? Lo que sí voy a ver es que cuando yo haga un electrocardiograma, cuando tengo esa disminución en la velocidad de conducción, ¿cómo lo veo en el electro? Bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares. La fuerza de contracción, y todo lo hace por la vía de la adenilciclasa con activación de canales de potasio. M3 está en músculo liso, contracción del músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? En todas partes. En todas partes. Entonces, arranquemos. Sistema respiratorio. Contracción del músculo liso. Músculo liso bronquial. Que voy a tener yo por activación del parasimpático. ¿A qué llevo al paciente? A un broncoespasmo, exactamente. Entonces, eso tengo que tenerlo presente aquí. Y si además en bronquio tengo aumento de las secreciones por activación en las glándulas, ese paciente lo va a tener. ¿Expectoración? Okay. Tos con expectoración. Tos con expectoración, ¿tú crees que le sale el moco? No. Pero sería por las glándulas salivales de las glándulas. Porque, a ver, tengo broncoconstricción y aumento del moco. ¿El moco se moviliza? No. Mientras yo lo tenga en el espasmo, no va a poder. Entonces, ese paciente, ¿qué termina? Congestión. Con disnea. Con disnea, me puede terminar en insuficiencia respiratoria y muy probable que tenga que apoyarlo ventilatoriamente. Solo hablando del bronquio y glándulas. Pero vamos a ver otras cosas que me hacen llevar a la asistencia ventilatoria. Entonces voy a tener así nomás un paciente que le baja la frecuencia, que me puede hacer bloqueo y que además le disminuye la fuerza de contracción. Sin embargo, ustedes me dirán, pero si coge músculo liso y coge músculo liso vascular, ¿me podría afectar la resistencia vascular periférica? No diría que sí, pero relevancia clínica no tiene. ¿Por qué? Porque parece que la expresión de los receptores muscarínicos en el músculo liso vascular son bastante menor que en el simpático. Entonces siempre me predomina la actividad simpática y por eso es que desde el punto de vista farmacológico y clínico yo no modulo
desde el parasimpático para trabajar sobre resistencia vascular periférica. ¿Queda claro? Puedo tener algunos receptores, pero no lo suficiente para obtener una respuesta deseable. Bien, a nivel gastrointestinal, ¿qué va a pasar? Intestino. Me dice que hay contracción del músculo liso intestinal. ¿Eso qué me produce? Y yo tengo esto, yo tengo esto. Motilidad. Me produce contracción del músculo liso intestinal. Entonces, ¿me aumenta el tono? ¿El tono del músculo liso? Sí, me aumenta el tono. ¿Me va a aumentar la contracción de ese músculo liso? Sí. Sí. ¿Y ese aumento de motilidad a qué me lleva? A la diarrea. Hay diarrea. Pero además, ¿por qué se me da la diarrea? Tengo el cólico, es decir, la contracción del músculo liso me va a provocar un cólico abdominal intenso. Pero como tengo las glándulas gástricas a nivel intestinal, todas esas secreciones me aumentan. Entonces tengo ese aumento de secreciones, el aumento de la motilidad, lo que me favorece esa diarrea. Bien. En útero, ¿contracción uterina me provocará? Sí, solo si tuviera receptores muscarínicos en el útero. Pero no, la expresión tampoco es suficiente. Entonces yo no voy a trabajar para frenar o inducir trabajo de parto desde el punto de vista de modulación del parasimpático. Bueno, y a nivel gastrointestinal, detrisor de la vejiga. Si me produce contracción del detrisor, ¿a qué me lleva? A que haya incontinencia. Entonces puedo tener incontinencia urinaria cuando estimulo en exceso. Yo estoy hablando de en exceso. Bien. Ahora, cuando yo miro la parte molecular del receptor M2, ¿qué puedo decir con esa gráfica? M2 que dijimos que está en corazón, que es el que me interesa. Nodo sinoauricular, por eso es que me hacen bradicardias. Me está disminuyendo la respuesta del nodo sinoauricular. Y con la respuesta auriculoventricular me favorece el desarrollo de bloqueos. Está ligado a proteínas G de tipo inhibitorio, me disminuye el AMP cíclico y finalmente el efecto cronotrópico y biomotrópico negativo. El receptor M3, que dijimos que está en el músculo liso, va ligado a la proteína GQ, va por la vía de la fosfolipasa C, del diacilglicerol y del trifosfato inositol. Y finalmente va a terminar movimientos de calcio y por supuesto activación de las fibras de actina y miosina que me llevan a la contracción de ese músculo liso. Nuestros receptores nicotínicos, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿dónde están? Que son receptores de tipo ¿qué? Ionotrópicos. Ionotrópicos, donde vamos a tener entonces el paso de sodio, potasio. Y también el neuromuscular por inhibición de la dimeticlasa que me estaría activando los canales de potasio. Por favor, miremos esto. Zona ganadera en Colombia. ¿Cuál? Llano, La Costa, Córdoba. Entonces, en zona ganadera se está familiarizado con
insecticidas, especialmente para control de plagas del ganado que son ectoparásitos externos. Se hace el lavado del ganado y desde hace un tiempo siempre se ha trabajado con organofosforados, tanto en ganadería como en agricultura. ¿Qué sucede? Manejo sustancias, por ejemplo, para lavar el ganado. Hay un producto que comercialmente se conoce como el jabón y permanecen en las haciendas o en los sitios donde tienen el ganado, lo atienden. Y nos han pasado situaciones como la que está descrita. Eso es un caso de hace muchos años que sí se presenta. ¿Qué opinan? El de bubón es el organofosforado. Entonces, no es alejado. Cuando ustedes salgan a su rural, dependiendo de la zona donde estén, pues simplemente teniendo el antiparasitario que se utiliza en el ganado con el lavado, a esta niña le recomendaron que se hiciera un enema intestinal con el mismo insecticida con el que se lava el ganado. Ese nebubón es bien concentrado, viene en una presentación en polvo que se debe diluir en 4 litros. Pues por supuesto ella lo hizo un poco más concentrado, lo dejó en 1 litro y se aplicó el veneno. Ahí lo dice. Llega a urgencias con una crisis colinérgica. ¿Cuál es la crisis colinérgica? Parecido al síndrome, es el síntoma colinérgico, es el síndrome colinérgico. ¿Un síndrome colinérgico cómo es? Entonces volvemos de cabeza a pies. Así como hicimos con el simpático. Cuando ustedes estén en su lugar en urgencias en el hospital del Espinal, si llegara alguien con una crisis colinérgica, bien sea porque se lo tomó, porque accidentalmente se le rompió la bomba fumigadora, cuando habían las aspersiones aéreas, a veces el trabajador estaba llevando, pasaba la avioneta y lo lavaba en el insecticida. Entonces esa crisis colinérgica de cabeza a pies, ¿cómo va? ¿Cómo lo ven? ¿Midriático? ¿Seguros? Cuando activo el simpático tengo midriasis. El parasimpático me hace todo lo contrario. La pupila está miótica, hay miosis, una pupila puntiforme, es que casi no se ve. Entonces tenemos la pupila miótica. ¿Cómo estará boca? Hay mucha salivación, es decir, hay cialorrea. Al auscultarlo, ¿sería? Frecuencia cardíaca disminuida, ¿sí? Y cuando auscultan campos pulmonares, ¿cómo? Como hay broncoespasmo, silba ese paciente que hasta el vigilante le dice a uno que está silbando ese señor. Sibilancias, broncoespasmo. Si el broncoespasmo aún no es completo, ahí sí puedo de pronto auscultar movilización de secreciones, puedo escuchar estertores. Pasamos a abdomen. A la inspección encuentro la crisis colinérgica típica. Señora, pero a la inspección tú lo ves. A la inspección yo no voy a ver nada, pero sí a la auscultación y a la palpación que voy a encontrar.
voy a encontrar, si hay aumento de tono, la cuerda cólica. Entonces tenemos ruidos intestinales aumentados, aumento de secreciones, se le hacen niveles hidroaéreos, entonces los ruidos aumentan, los borborismos. Y aparte de eso, es muy probable que la persona me haga incontinencia urinaria, todo depende de la cantidad de insecticida que se haya expuesto, el tipo de exposición que tenga. Pueden llegar a incontinencias urinarias e incontinencia rectal. Bueno, ahí vamos. Todo eso es lo que es el síndrome colinérgico de tipo muscarínico. Hasta ahí solamente estoy en unión neuroefectora. Pero como tengo la otra familia de receptores, los nicotínicos, esos no son ocupados en primera instancia. Pasado el tiempo, sin intervención, sí se van a ocupar los receptores nicotínicos que están en placa neuromuscular. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando ya empieza otro tipo de sintomatología, normalmente cuando los pacientes llevan más de 6 horas de exposición. O sea, todo esto que enumeramos es en las primeras 6 horas. Y ahí no tendría mayor compromiso ventilatorio, dependiendo también del paciente. Ese nebulón tiene esta estructura. Es el metilparatión, y si ustedes se dan cuenta, aquí es donde está el fósforo, este enlace que tiene con el azufre y con estos 3 oxígenos con grupo metilado, son los que se acoplan con la acetilcolinesterasa. Entonces, me inactiva la enzima. Y si inactiva la enzima, ¿qué está pasando? Que sí que puede dar receptor. ¿Primera? Que sí que puede dar receptor. No. ¿Qué pasaría ahí? Si yo no tengo acetilcolinesterasa, la acetilcolina empieza a subirse, ¿cierto? Se me incrementan esas concentraciones, pero no me está bloqueando receptores, no me está estimulando receptores directamente, sino es la inhibición enzimática lo que hace que se active todos los receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Qué pasa con el paratín? Es uno de los organofosforados de toxicidad más altos, categoría 1. De hecho, es un derivado del paratión, que fue el primero que apareció, pero mortal. Entonces, lo retiran del mercado, pero nos queda aún este. Y resulta que el ser biotransformado nos produce un metabolito que se llama el metilparaoxón, que es el que realmente me causa todo el cuadro tóxico. Bien. Entonces, síndrome colinérgico, lo que enumeramos. Pasan 6 horas. Más allá de las 6 horas es lo que se llama el síndrome intermedio, que ya es por ocupación, me va ocupando los receptores nicotínicos. Y tengo una exposición laboral a los organofosforados, por ejemplo. Entonces, lo que son los trabajadores de cultivos, de ganado, que no tengan las debidas medidas de protección, pues terminan inhalando o en contacto con el insecticida y me pueden llevar a cuadros crónicos. No son necesariamente grandes cantidades en exposición, a pequeñas cantidades durante 10, 20 años, y empiezan a quejarse de neuropatías periféricas. Hay que estudiarles en ellos por el antecedente laboral, porque pueden terminar en lo que se conoce como neurotoxicidad retardada, pero es ocupacional. Y hay una cosa que se ha visto que se llama la leucoencefalopatía, pero eso sí es
por exposición crónica, pero solo lo detecto en las necropsias. Ya por esa exposición de más de 30 años de trabajadores, vuelvo y les digo, hace 30 años no se tenían todas esas medidas de bioseguridad frente a la exposición del insecticida y pues nos llevaban a estos trastornos que se podían presentar como trastornos de comportamiento, irritabilidad, pero se orientaba más por el lado mental y no se lograba asociar al uso del insecticida. Bueno, entonces, lo que comentamos, síndrome colinérgico, que es lo que se llama el de tipo muscarínico o tipo 1. El de tipo 2, que es el nicotínico, produce esto. ¿Qué opinan? ¿Sí es cierto? ¿Es lógico que reproduzca hipertensión? Yo les dije que la expresión del receptor muscarínico en el músculo liso vascular es muy escasa. Luego, por ahí yo no entendería por qué la hipertensión. ¿Por dónde se da? ¿Será? Sería al contrario, una vasodilatación te explica la taquicardia compensadora cuando tengo una vasodilatación. Pero ¿por qué la hipertensión? ¿Por qué el aumento de esa resistencia vascular periférica? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué se dice? ¿Por qué? Claro, como estoy cogiendo el receptor nicotínico y es común para los dos sistemas, es como si estuviera activando también el simpático. Entonces, después de más de 6 horas de exposición, voy a tener compromisos como la hipertensión, como la taquicardia, pero también dice que hay fasciculaciones, que hay mioclonias y tetania. ¿Por qué? Porque me coge la placa neuromuscular, ¿cierto? Y al coger la placa neuromuscular empieza con todo eso. Díganme qué sucede si me fasciculan los intercostales o si me fasciculan el diafragma. Claro. Entonces esa sincronía muscular, además del broncoespasmo que tiene, además de la hipersecreción que tiene, pues va a terminar esa persona en una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cierto? Más de 6 horas sin haberle hecho ninguna intervención. Cuando yo tengo el músculo contrayéndose en forma sostenida, ustedes saben que va a terminar en una parálisis flácida. Entonces, si ustedes ya ven estas reacciones en el paciente, pueden asegurar que si tengo compromiso musculoesquelético, el paciente ya está con ocupación de receptores nicotínicos. Y estoy en el síndrome intermedio. Sigue avanzando el tiempo de la exposición y ya tengo lo que es el compromiso neurológico. Entonces, cuando el paciente tarda en ser transportado, cuando tiene, si es un accidente ocupacional y tiene impregnación en la ropa y no se le retira ni se hace el baño por contacto, pues vamos a tener cuadros como agitación, la confusión mental, el coma y las convulsiones. Entonces, paciente que va con la confusión mental, que tiene ese compromiso a nivel respiratorio, rápidamente hay que
asistida. Eso es una intoxicación. Y como médico general, cuando estoy en el rural y dependiendo de la zona, voy a verla. Es fácil de identificar, es fácil de intervenir. Pero viene la pregunta de farmacología y los fármacos y los medicamentos que trabajan aquí o no trabajan. ¿Cómo es el cuento? Entonces vamos a ver, usted ha tenido su historia también. ¿Cuándo yo voy a querer, por ejemplo, contracción del músculo liso, modulando el parasimpático? ¿Qué se les ocurre? Propuesta nunca voy a querer. ¿Cómo? En un hilio paralítico sí necesito un fármaco colinérgico. ¿En qué otra forma? ¿En qué otra patología puedo querer contracción del músculo liso para poder estimular el sistema parasimpático? ¿Verdad? Por ejemplo, los autoinmunes, por ejemplo, el Schwarz. También, sí señora. O cuando tengo un glaucoma. También puedo utilizar un fármaco colinérgico. Entonces vamos a ver. Yo tengo fármacos colinérgicos que actúan directamente sobre el receptor. Y en esos los tengo los que son de origen natural, y entre ellos tenemos la pilocarpina, que es más bien acetilcolina, pero una pregunta. ¿Qué pasa si yo administro acetilcolina intravenosa? ¿Voy a tener una gran actividad parasimpático-mimética? ¿O qué pasa? Si la administro intravenosa no alcanza, por una sencilla razón, porque en plasma yo tengo una enzima que se llama la pseudopolinesterasa, que me hidroliza la acetilcolina. Entonces, pierdo lo que esté dando. Si yo quiero alguna actividad sistémica, no la puedo administrar parenteral. Y tenemos otro de origen natural, que es la muscarina. Ustedes, yo creo que sí. ¿Ustedes han visto la película de los pitufos? Sí. Bueno, en los pitufos tienen un hongo rojito de puntitos blancos muy bonito. Ese honguito de puntitos blancos es el que se llama la manita muscaria. Y es de donde sale la muscarina, que tiene actividad colinérgica. Pero todos estos, acetilcolina no la puedo utilizar, la muscarina es difícil su adquisición, pero sí me queda la pilocarpina, pero para uso local. La pilocarpina es la que más se trabaja para el manejo del glaucoma. ¿Qué estoy buscando? Contraer el músculo ciliar del ojo para facilitar la apertura del ángulo y que me drene ese líquido mórbido. Entonces, en esa condición disminuyo la presión intraocular. Y de origen sintético, ¿cuáles son los colinérgicos que tenemos? La metacolina, arecolina y betamicol. El betamicol se utilizó para pacientes que tenían vejiga nerviosa. Y en ellos, pues yo necesitaba mantener la contracción del músculo liso. Desafortunadamente, de todo ese arsenal sintético salieron todos del mercado por efectos adversos. Entonces, de estos fármacos, solo estoy con pilocarpina local, de acción directa. Tenemos ahora los de acción indirecta, derivados del ácido carbámico, derivados del ácido fosfórico, lo que son medicamentos. Isostigmina, neostigmina y piriostigmina
Hoy en día los tenemos en el mercado y la neostigmina nos sirve para el caso de hilo paralítico. ¿Cuándo se presenta el hilo paralítico? Siempre que haya cirugía abdominal por manipulación intestinal, tendré el hilo paralítico posterior. Ahí lo puedo usar. Cuando tengo actividad anticolinérgica, voy a tener el hilo paralítico. Puedo utilizar neostigmina. ¿Cuál es la ventaja de ella sobre la fiso y la piridoxina? Que no me atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, si quieren actividad periférica, se quedan con eso. Si necesito actividad del sistema nervioso central, pues sí, tocar con los otros. Y derivados del ácido fosfórico está el ecotipato, que ese se utiliza más en oftalmología, pero no para actividad sistémica, y el ecotipato me sirve también para el manejo del glaucoma. De acuerdo a la duración y la indicación, entonces, tengo el primero, el hidroponio, se utiliza más como prueba diagnóstica porque su actividad es muy corta, y es solamente para poder diagnosticar la miastenia gravis. Indicación en miastenia por actividad sobre la cadena muscular, entonces tengo la neostigmina y la piridoxina. Y para el glaucoma, la fisostigmina y el ecotipato. ¿Y por qué indirectos? Porque yo lo que estoy haciendo es aumentar las concentraciones de acetilcolina inhibiendo la enzima. Si se dan cuenta, el último tiene una duración de 100 horas, como si me hiciera una unión covalente con la enzima. Volviendo al caso clínico, si la paciente, después de haberse aplicado ese enema con el órgano posturado, está en un síndrome colinérgico tipo 1, ¿qué debo hacer yo con esa paciente? Síndrome colinérgico tipo 1, ¿qué le hacemos? Se le quitó la exposición. Señora, Se le quita la exposición, que decía de quitar la reposición. las medidas iniciales, entonces es donde yo tengo que saber, tener muy claro cuál fue la vía de ingreso. Entonces, si es dérmica, ok, aplica el baño, el cambio de ropa, todo eso aplica. Pero si se lo tomó, se lo aplicó, como es el caso de ella, ¿qué hago? ¿La absorción se da? Sí. Ya se dio. Está con toda la clínica. Entonces ya eso se absorbió. ¿Qué debo hacer? ¿Aumento biotransformación? ¿Hay forma de aumentar esa biotransformación? ¿Qué dicen? Tengo inhibida la enzima. La enzima que biotransforma la acetilcolinesterasa, toda está inhibida. Entonces no tengo forma, a no ser que yo pudiera reactivar la enzima. Y de hecho, tenemos reactivadores de acetilcolinesterasa. Difíciles de conseguir, usualmente nunca llegan a tiempo. Pero pues tengo forma de reactivar. Si no tengo el reactivador de la enzima como antídoto real y estoy en rural, ¿tengo otra forma de hacerlo? Anticolinérgico. Bloquear o impedir que esa acetilcolina llegue al receptor. Que me entre en competencia ¿con quién? Con anticolinérgicos. ¿Y cuál es el anticolinérgico que entra en competencia? Atropina. Atropina, manejaré cantidades industriales, no importa, pero lo sostengo mientras se reactiva la síntesis del enzima. Dígame. Sí,
claro. Pero, es decir, yo tengo la atropina para los dos tipos, tanto el intermedio como para el muscarino. No hay ningún problema. Entonces, vamos a utilizar los reactivadores enzimáticos. Como les digo, no es tan fácil la constitución, pero ustedes no se angustien que atropina hay en todas partes. Y esa sí la podemos manejar. Entonces, aquí damos paso a los anticolinérgicos. Retomo. De los fármacos colinérgicos, el único que tengo disponible ahorita es la pilocarpina, que es para manejo de glaucoma y en goticas oftálmicas. Y lo que realmente estoy buscando es la contracción del músculo ciliar. Para administración sistémica, como colinérgicos, me quedan los inhibidores de acetilcolinesterasa, neostigmina, isotretinoína y piridoxina. Ese sería el arsenal que tengo como colinérgicos o parasimpáticos miméticos. Las oximas. Entonces, en Colombia, nosotros tenemos una que se llama la pralidoxima y se debe trabajar en una dosis de 1 a 2 gramos por vía intravenosa. Pero hay otra que se llama la oviduxina, 250 miligramos intravenosa, pero aquí es más común la pralidoxima. Cuando este reactivador de colinesterasa es más cuando tengo ya el compromiso muscular. Ya yo el síndrome muscarínico solito, el tipo 1, solo atropina. Cuando ustedes ya ven que ahí están las mioclonias, que están las fasciculaciones, a eso sí hay que trabajar por buscar el reactivador. Como todos los medicamentos, también me pueden generar ciertos efectos y tengo una ventana para usarlo y es entre 6 y 36 horas. Entre más temprano pueda administrar el reactivador, mayor éxito tendrá. Y lo que hace pues es eliminar el grupo 4 de la enzima, pero me puede generar arritmias y bloqueo audículo ventricular. Paciente que me reciba el reactivado tiene que estar monitoreado de ritmo cardíaco. Bien. Ahora, esa es la atropina, pero también tengo la escopolamina, que es un primito hermano de la atropina. ¿Qué sabemos de la escopolamina? ¿Qué sabemos de la escopolamina? ¿Cómo? El de origen sintético, el que aquí lo conocemos como ¿qué? La mata, ¿cómo se llama? El borrachero. Realmente es el borrachero. Ahora miraremos el nombre sintético. Pero acá la conseguimos muy fácil. Pero ¿qué más sabemos de la escopolamina? ¿Qué más saben ustedes? Que puede evitar la pérdida de memoria. Que la utilizan más frecuentemente con usos delictivos. Para no Con usos delictivos. Y esa nos la asociaban con defensores del sistema nervioso central tipo benzodiazepinas o fenotiazinas, con la idea que la persona no se me agite. Cuando yo utilizo la escopolamina pura en dosis altas, la persona se me agita, se pone muy irritada, no se deja afinar. Y todos sabemos que al que le mandan la escopolamina, obedece como un borreguito. Va y saca su plata, se le entrega, lo lleva al apartamento, le ayuda a cargar el camión y chao. Pero esa pérdida de voluntad no es tanto por el efecto directo de la escopolamina, sino por lo que le está mezclando. Y como se le meten benzodiazepinas, entonces
se vuelve dócil y además pierde la memoria reciente. Entonces es genial porque así no sabe quién se le acercó, ni qué le ofreció, ni cómo le ofreció. Solo se acuerda que estaba en la discoteca, que se le acercó la niña linda y le ofreció su trago y hasta eso. ¿Mm? Entonces, desafortunadamente aquí la escopolamina tiene esa utilidad. Anticolinérgicos, entonces, de origen natural, la atropina escopolamina. Ustedes saben que la atropina se llama o se extrae de una planta que se llama la belladona. ¿Y por qué belladona? Porque es que en Roma la utilizaban las mujeres para, no había rubor, entonces estaba el rubor facial causado por la planta, como dilata la pupila, entonces la mirada más brillante, más expresiva, pero por la miriasis que le causaba, y por eso la matica se llama belladona. Semisintéticas, tenemos la tropicamida, que es uno de los fármacos que se utiliza, pero para diagnóstico en oftalmología. Cuando se quiere hacer un buen fondo de ojo, necesito que esa pupila esté súper dilatada, el examen con cámara de hendidura, y se pone la tropicamida, y ustedes se dan cuenta que queda uno medio cegatón 6 horas por el efecto anticolinérgico. Midriasis y dificultad para la acomodación, entonces yo quedo viendo borroso como esas 6 horas que pase el efecto. Y tengo los de nitrógeno cuaternario. ¿Quiénes están? ¿A quién reconozco? ¿Alguno de esos les suena? El inflatropio, ¿para qué se usa? Broncodilatador. El broncodilatador. Hipratropio y el diotropio son primitos hermanos, tienen la misma indicación. El flavoxato es uno de los analgésicos urinarios. Flavoxato y el oxiditivo tienen la misma indicación. ¿Cómo así que analgésico urinario? ¿Quién necesita analgésico urinario? Pacientes con. ¿Quién tendrá la indicación para el analgésico urinario o antiespasmódico urinario? Cuando se presentan cuadros de cistitis y de uretritis, entonces se puede utilizar eso, pero igual nosotros aquí me falta en el origen natural y sintético tengo la iosina. ¿Les suena la iosina? ¿Qué es? Es el antiespasmódico que en todas partes manejamos en urgencias y que comercialmente de pronto ustedes lo buscan más fácil, se llama la buscamina. Para el espasmo de víscera hueca, cólico abdominal, cólico menstrual, cólico biliar, cólico renal, siempre va la iosina. Entonces, en cistitis y uretritis, el flavoxato y el oxiditivo son los dos que nosotros tenemos en el mercado colombiano. Para broncodilatación, hipratropio y diotropio, y tenemos la iosina como antiespasmódico, como les decía, en el espasmo de víscera hueca. ¿De dónde se obtiene la escopolamina de borrachera? Y tengo dos especies, la dato y el estramonio, que es el borrachero rojo. Dicen, yo no sé si será mito o realidad, no lo sabré, y es que si uno se queda debajo de las campanitas esas, se duerme, yo no sé. Y tenemos la otra especie, que es la Bulmansia aurea, que es el taco. ¿Dónde lo han visto? Que no me digan que no lo han visto. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿De qué tierra es? De la altiplano cundiboyacense. Ustedes van a Mundilla, hay unas maticas muy lindas del blanco en un puente muy bonito que tiene Mundilla.
Y ahí está ese borrachero blanco. Por el lado de Cundinamarca se ve el rojo también. ¿Y de dónde sale la escopolamina? De la hoja, la flor, el tallo o la raíz. De todos lados le sale la escopolamina, pero especialmente del cacao, de la semilla. Por eso es que también se llama cacao sabanero. Entonces, y esta es la semilla que tiene el borrachero. De hecho, aquí en el colegio, en el IPAR, había el arbolito. Estos chinos pinches se retaron en el recreo a que usted no es capaz de tomar. Cogieron el cacao, lo abrieron y machacaron las semillitas. Hicieron una rica infusión y pararon todos en el country viendo pispirispis. Es decir, estaban alucinando. Coloraditos todos, midriáticos todos, con globo vesical, pero alucinando. Y la pregunta es si cuando a nosotros nos roban, ¿qué nos dan? ¿Qué nos están dando? Algunos dicen, de los que han sido víctimas, que alguien se les acercó, como que les movió una servilleta, un papel, un pañuelo. ¿Se inhala la escopolamina? Teóricamente sí, pero si se inhalara, el que también sacude lleva el virus, ya que por ahí no es. La administración para la parte delictiva es vía oral, sí o sí. ¿Por qué? Porque como va mezclada con benzodiazepinas, y el diazepam es de color amarillo, a que no adivinan a qué bebida le echan esto. Díganme. ¿A cuál? ¿Cerveza? ¿El whisky? ¿El ron? Todos los tragos que sean amarillos son los más probables. ¿Por qué? Porque queda sedimento y como es amarillito no se alcanza a ver. Si fuera aguardiente, fuera uno de los otros, sí se alcanza a ver. Aunque desde la rumba yo creo que lo que menos hace es mirar si el vaso tiene sedimento o no tiene sedimento. Pero sí es lo que, como lo la vía oral. Bien, ¿qué pasa? Además de ver pispirispis, como les pasó a estos muchachos, clínicamente, ¿qué presentaban? El síndrome anticolinérgico, ¿cómo sería? Vimos el colinérgico. Entonces, ahora, ¿cómo es el anticolinérgico? ¿Ojos? Ah, eso sí, midriasis. Tenemos la midriasis. La boca. Seca, muy seca. Cuando yo ausculto, corazón, taquicardia, campos pulmonares, bien ventiladitos, claritos, no hay secreciones, muy ventilado. Tengo broncodilatación, pero acuérdense que me están disminuyendo las secreciones, por eso tengo la boca seca y secreciones bronquiales también me disminuyen. ¿Esto es bueno o es malo que me disminuyan las secreciones bronquiales? Si tengo un paciente joven asmático, yo puedo tranquilamente manejar el nitrato, que es el de acción corta, ¿cierto? No voy a tener problemas, pero si el paciente ya es adulto mayor y aparte de eso tiene antecedente de ser fumador, que tiene un EPOC, y si yo con el anticolinérgico lo que hago es disminuir el volumen de la secreción, pero al disminuir el volumen la estoy haciendo más viscosa, más espesa, y al hacerla espesa
los cilios me la movilizan, No. es más difícil, ¿cierto? Entonces, si yo la hago muy espesa, es probable que se me quede pegada. Y en un paciente que tiene antecedente de POC, es probable que pueda facilitar una sobreinfección. Entonces, eso tengo que mirar, si está con EPOC o no, y si es la parte aguda. Adultos mayores, una de las recomendaciones que nos dan es no usen anticolinérgicos sistémicos. O sea, la buscapina en un adulto mayor no sería lo más recomendable, a no ser que sea una única dosis y controlada. Entonces, cuando yo miro los fármacos que tienen actividad anticolinérgica, entonces, partimos de todo lo antimuscarínico y anticolinérgico que tengo para la cistitis y la uretritis. Acá tienen fármacos que están en el mercado europeo y algunos en el gringo. Nosotros de aquí, flavoxato y oxibutina, es lo que manejamos. De los antidepresivos, yo les decía que no todos tienen esa acción selectiva, por ejemplo, de coger la serotonina o la adrenalina, sino que me la hacen mixta. La gran mayoría de los antidepresivos tiene actividad anticolinérgica. Acá, ¿qué tenemos? Amitriptilina es común, la imipramina también, y la doxepina. Otros fármacos con actividad anticolinérgica, entonces tenemos antipsicóticos del grupo de las fenotiacinas, antiparkinsonianos como el diperidieno, es el que más manejamos, igual que la mantadina. Y tengo otro grupo que es más frecuente para nosotros, que son los antihistamínicos. Pero nosotros como antihistamínicos tenemos 3 generaciones y todo dependía del efecto de somnolencia que tenía. Los de primera generación son los que me causan mayor somnolencia, como la clofeniramina y la difenidramina. Y vienen los de segunda generación. En segunda generación está la loratadina, ahí no está en ese listado, pero nosotros la loratadina, la cetirizina, y de tercera está la desloratadina y la levocetirizina, que son los que menos actividad anticolinérgica tienen, los de tercera generación. Relajantes musculares como la tizalidina o como el metocarbamol pueden tener también algo de actividad anticolinérgica, siendo mayor la tizalidina. Bien. Ahora, con los anticolinérgicos, efectos farmacológicos, los que están escritos ahí, ¿qué opinan? Esta mañana hablaron de una de las patologías mediadas por el sistema nervioso autónomo y la hiperhidrosis. La hiperhidrosis puede trabajarla con un anticolinérgico. Ahí dice, ¿qué opinan ustedes si fueran los que sufrieran esa hiperhidrosis y sí disminuye la diaforesis, pero qué pasa con los demás efectos? ¿Se quedan con la sudoración o hacen el resto? ¿Qué dicen? Si yo fuera la que sufriera la hiperhidrosis, obvio que me molesta, pero me van a decir, me van a advertir que se me aumenta la frecuencia cardíaca, me van a decir que voy a tener esa alteración de la psicología, esa dificultad de la acomodación. Entonces, ¿lo admiten o no? ¿Es borroso
o el exceso de diabetes en palmas. Ahí es donde viene la regulación. Entonces hay fármacos más selectivos, con menos efectos adversos que funcionan para lo mismo, pero que no tendría yo que asumir todos estos efectos adversos. Pregunta, si yo uso anticolinérgicos, ¿esto puedo decir que son efectos adversos? La iosina. Hay un cólico biliar terrible y lo manejo con iosina, ¿cierto? Como antiespasmódico. Mejora el cólico. Y todo esto que presenta que le digo al paciente que aguante. Ok. Tengo que entender que va a tener dificultad en la visión. Si es un hombre y tiene hipertrofia prostática, la retención urinaria va a ser mayor y puede terminar con la necesidad de pasar una sonda. Entonces, ¿qué? ¿Qué opinan? No vale la pena. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a hacer ese análisis riesgo-beneficio, sabiendo que pero ¿son efectos adversos o son efectos farmacológicos? ¿Cómo lo clasifico yo? ¿Efectos adversos, efectos tóxicos o secundarios? ¿Serían tóxicos? No, tóxicos no, porque con una sola dosis que yo le estoy manejando de iosina o de buscapina, se me pueden estar presentando. O sea, tóxico no es porque es con la dosis recomendada. ¿Efectos secundarios son? ¿O son efectos adversos? Puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero a este paciente ni cuenta se da, pero a este paciente lo ahoga la taquicardia. Entonces depende del individuo, algunos lo toleran mejor, otros no. El que no tolera y tiene que consultar por el efecto que le causa el fármaco, ahí yo hablo de un efecto adverso. Si este paciente me dice, se me sube un poquito la frecuencia, pero voy bien por la vida y no consultó por eso, es un efecto secundario. Yo lo espero. Pero depende de la molestia que le causa al paciente o la necesidad de consultar y de intervenir. Creo que eso lo tienen ustedes en reacciones adversas y farmacoginancia. Bien, ¿cuándo será indicado el anticolinérgico? Entonces, además de la intoxicación por organofosforados, pues lo tengo indicado en preanestesia. ¿Para qué? ¿Para qué voy a manejar yo la atropina en la fase preanestésica de un acto químico? ¿Qué se les ocurre? ¿Señora? No, le haría somnolencia. Somnolencia. La atropina. De hecho, todos los anticolinérgicos agitan, estimulan. Pero ¿por qué en preanestesia lo uso? Cuando es anestesia general necesito entubar. Y lo que me debo asegurar es que me disminuyan todas las secreciones y por esa razón se utiliza atropina. Ya vimos que cuando tengo el síndrome colinérgico en esas intoxicaciones, por supuesto que va. Les hago un análisis de la dosis utilizada para preanestesia. La dosis que se utiliza es de 0.01 miligramos por kilo de peso para preanestesia. Cuando estoy manejando un intoxicado, arranco con dosis de 1 miligramo por kilo. Y cada 15 minutos, dependiendo de la respuesta que me va dando en frecuencia cardíaca, puedo estar manejando 0.5 miligramos por kilo. Entonces hagamos cuentas. Primera dosis para un paciente de 70 kilos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? De 70. Serían 70 miligramos en total
lo que tiene que administrarse en un intoxicado. La presentación de atropina, ¿de cuánto es? Doctor Hugo, ¿cuánto es la presentación de atropina, por favor? Y es parenteral. Indíquenme y me cuentan de cuánto viene la atropina aquí en Colombia. Ampolla de 1 miligramo, Ampollas de miligramo, ¿en qué volumen? 1 mililitro. 1 mililitro. Tengo que administrar de entrada 70 ampollas, porque esta larga carga me puede llegar con radicales de 30. Y ustedes pueden administrar toda la mano de atropina y el paciente a duras penas sube a 35 latidos por minuto. Hay que seguir pasando atropina. Me puedo llevar hasta 200 ampollas para tratar de mejorar y sostener la frecuencia cardíaca. Entonces, preanestesia, la dosis por supuesto es muy baja, pero en un intoxicado sí toca dosis altas. En asma bronquial, hipertropia, opción corta, y pues obviamente lo utilizo por vía inhalatoria. ¿Cómo es la biodisponibilidad de un inhalador? Depende de la técnica. Señora, Depende de la técnica. Muchas veces. estoy con el inhalador, con el de dosis medida. Pues que lo que nos decían es que toca inspiración, retener la respiración, tomar y luego seguir respirando y ahí sí, entonces que muchas veces. Exacto, con toda la técnica y buena administración y sincronizando la mano con la inhalación. ¿Cuánto es la biodisponibilidad de los broncodilatadores inhalados? No estoy hablando de nebulizados, sino de inhalados. El inhalador de dosis medida. ¿Será alta? No, es casi como una administración local. Yo solo quiero que me haga el efecto en el tracto bronquial, ¿cierto? Luego la biodisponibilidad debe estar por debajo del 10%. Por debajo del 10%, pero con todo y eso, siempre me van a dar aumento de la frecuencia cardíaca. Diagnóstico oftalmológico, ¿cuál fue el que dijimos que me servía para diagnóstico oftalmológico? Anticolinérico. El anticolinérico para diagnóstico oftalmológico que le pide la tropicamida. Y antiespasmódico me sirve la iosina, excelente, y en todas partes la encuentro. Flavoxato, oxibutilo, pero más para nivel urinario. Y tendrían todos los efectos sistémicos que anotamos. Si el paciente me dice que tiene glaucoma, yo puedo trabajarle un inhalador de dosis medida de hipratropia. Pero si es inhalado, le aumenta la presión intraocular. Pues lo que nos decía el profesor Pablo es que muchas veces de pronto puede haber. Entonces, con el inhalador de dosis medida yo esperaría que no, pero el paciente me está dando el antecedente y no me voy a exponer a que sea el paciente el que me hace la excepción y que se le aumenta con solo hacer la inhalación. Ese paciente yo no utilizaría broncodilatador anticolinérico. Sería la contraindicación. Si el paciente les dice que tiene hipertrofia prostática benigna, no lo han operado, pero tiene la alteración del chorro, tiene la dificultad para la micción, ese paciente sería candidato a un inhalador de tipo anticolinérico. Pues si tiene baja biodisponibilidad. Señora, Si tiene baja biodisponibilidad, es como probar que llega. tienen baja biodisponibilidad, pero lo que les digo, yo no sé si ese paciente me va a reaccionar diferente, que solo el 10% de biodisponibilidad sea capaz de pasar a circulación sistémica y aumentarme la dificultad en la micción. Entonces, esos dos pacientes, me busco otras alternativas para poder trombodilatar. Bien, entonces ya hablamos que tengo contraindicación absoluta de glaucoma.
¿Qué pasa si yo administro, si nebulizo? ¿Qué diferencia tendría yo con la nebulización? Estoy con la mascarita y lo estoy nebulizando. ¿Qué opinan ustedes si el paciente tiene glaucoma? Lo estoy nebulizando. Y tengo la mascarita que trae los ojitos aquí. Por ahí me sale la nube que tiene el fármaco y le entra en contacto directo con el ojo. Una nebulización menos. Algunos me dirán, bueno, ¿y si le ponemos un antifaz? Estaría disminuyendo el contacto, pero vuelve y juega la biodisponibilidad. No lo haga. No. Contraindicaciones absolutas: glaucoma y la hipertrofia prostática. Entonces, el síndrome anticolinérgico se caracteriza por todo esto. Del lado de allá, efecto muscarínico, del lado izquierdo. Del lado derecho, tengo ya el efecto nicotino. Bien. Ahora, ¿cuáles son las presentaciones? Las formas farmacéuticas que tenemos los anticolinérgicos acá. Lo que ustedes decían, la atropina, que es al 1%, que es esa atropina que tiene 1 centímetro con 1 miligramo de atropina. La iosina, la tengo para administración parenteral, que era lo que les decía que en urgencias cólico-renal, cólico-biliar, que lo tengo en urgencias, siempre tendré que utilizar. Pero también tengo la iosina oral. ¿Cuál es la patología más frecuente en la que se toma la iosina? Entonces, en las dismenorreas es la más frecuente y puede venir compuesta con otro antiinflamatorio. Tenemos inhalador de dosis medida de hipratropio, bromuro de hipratropio, pero también tengo el de larga acción, que es el tiotropio, que es el inhalador de polvo seco. ¿Qué quiere decir? El polvo seco jamás lo utilizo en crisis. ¿Por qué? Porque el polvo puede exacerbar la sintomatología. Tenemos el Lausato y tenemos el oxibutino, tableticas, que es lo que yo les había dicho del analgésico urinario. Pero son dos fármacos que son costosos. Entonces, si yo no tengo o el paciente no tiene acceso a estos dos y no los cubre la EPS, tranquilamente se puede ir con la humilde iosina, función de contacto. Muy bien, chicos, yo no sé si tengan la posibilidad de acceder acá, por acá ya no tuve. Me dicen si pudieron acceder. Una pregunta, ¿por qué si en útero no hay casi receptores infrarrojos? ¿En dónde? Si en útero no hay casi receptores infrarrojos, ¿por qué la isla puede operar ahí en útero? Ah, bueno, porque de todas maneras como es músculo liso, te sirve como antihistamínico al poner unos poquitos receptores en que tiene. Lo que yo decía de la expresión de los receptores, digamos, en el embarazo, es que con el crecimiento del embarazo y el avance del embarazo, los adrenérgicos le aumentan en la población. Estos no, los colinérgicos no, por eso es que no. Pero sí para una disminución es suficiente. Y recuerden que tengo iosina asociada o combinada con antiinflamatorio. Bien, ¿no vieron? No sirvió. Ajá. Bueno, entonces yo se los voy a dejar abierto el día para que puedan dar las respuestas y repasan. Son los 3 preguntitas ahí para repasarlas, así que se llevan el tiempo.
Bien, chicos, entonces creo que con esto hemos terminado nuestra maratón. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que el libro de esto también Velázquez. ¿Perdón? Para el libro de Velázquez. Velázquez. Sí. Y ahí van leyendo todo. sí, que ya Bueno, muchachos, buen día.